Y si les dijera que la sabiduría antigua no son solo historias, sino que contiene un manual práctico para moldear activamente nuestra propia realidad? Bueno, hoy vamos a desmenuzar uno de los textos más enigmáticos y, francamente, más poderosos sobre este tema, el Kybalión. Esta frase, esta frase no es poesía, es la piedra angular de todo un sistema de pensamiento. Lo que nos propone es que la sustancia del universo no es materia, no es algo físico, sino conciencia pura. Vamos a explorar qué significa esto y, lo que es más importante, qué podemos hacer con una idea tan potente. Y aquí está la pregunta del millón, la que nos plantea toda la filosofía hermética, la idea de que no somos simples espectadores de las circunstancias, sino que podemos ser los operadores conscientes de nuestra propia experiencia. ¿Se imaginan? Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con esa promesa fundamental. Luego exploraremos los principios que, según el texto, describen la estructura y el movimiento del universo. Y cerraremos viendo cómo aplicar todo este conocimiento como una verdadera herramienta de transformación. Muy bien, vamos a meternos de lleno. El Kybalión no se presenta como una filosofía de café para debatir y ya. No. Se presenta como un manual de alquimia mental. Su promesa es radical. Ofrecernos las herramientas para dejar de ser un simple efecto de la realidad y convertirnos en una causa consciente dentro de ella. Ahora sí, llegamos al pilar sobre el que se construye todo lo demás. Es súper importante que esta idea quede clara, porque es la llave maestra que hace que todo el sistema tenga sentido y funcione. El principio de mentalismo afirma, sin rodeos, que el universo es una creación mental, que está sostenido en la mente de lo que el texto llama el todo, una especie de conciencia infinita y universal. O sea, que todo lo que percibimos, desde una galaxia lejana hasta un simple pensamiento, no es más que una idea dentro de esta gran mente cósmica. Y esta es la implicación que lo cambia absolutamente todo. Porque si la base de la realidad es mental, entonces cambiar la propia mente no es un simple ejercicio psicológico, es literalmente alterar la estructura de la realidad que se experimenta. El pensamiento se convierte en la herramienta de construcción fundamental. Vale. Si aceptamos que el universo es una construcción mental, los siguientes principios nos ofrecen el mapa de esa construcción. Nos explican cómo se mueve y cómo funciona. Piénsenlo como las leyes de la física de este cosmos mental. Seguro que han escuchado esto antes. Como es arriba, es abajo. Es uno de los axiomas más famosos. Lo que nos dice es que hay una simetría perfecta entre los diferentes planos de la existencia. Lo que pasa en el plano espiritual, arriba, se refleja en el plano mental, y este, a su vez, en el plano físico, abajo. Son como espejos. En la práctica, esto es una herramienta de diagnóstico increíble. Nos permite entender que lo que nos pasa afuera es un reflejo de nuestros patrones internos. Y a otra escala, estudiando cómo funciona un átomo, por ejemplo, podemos empezar a entender cómo funciona una galaxia. Fíjense qué interesante, porque la ciencia moderna confirma esta ley tan antigua. Desde la partícula subatómica más chiquita hasta los cúmulos de galaxias más gigantes, absolutamente todo está en un estado de movimiento perpetuo. El reposo absoluto simplemente no existe. Y aquí está el punto clave. Si todo vibra, entonces la materia más densa, la energía, un pensamiento o una emoción no son cosas fundamentalmente diferentes. Son, en esencia, lo mismo, pero vibrando a distintas frecuencias, a distintas velocidades. Y esto implica algo enorme, que es posible cambiar la frecuencia de una cosa para convertirla en otra. De acuerdo. Ya sabemos que el universo es una construcción mental que vibra sin parar. Ahora veamos las leyes que gobiernan su movimiento. Estas leyes son las que explican el flujo y reflujo constante de la vida. Este principio rompe por completo con el pensamiento de blanco o negro. Nos dice que el calor y el frío, por ejemplo, no son opuestos. Son la misma cosa, temperatura, en diferentes grados de un mismo termómetro. Y lo mismo aplica para el amor y el odio, o el valor y el miedo. Son los dos extremos de la misma vara. Esto, señoras y señores, es alquimia mental en plena acción. Si el odio y el amor están en la misma escala, entonces es posible transmutar una emoción en la otra, simplemente elevando su vibración a lo largo de ese espectro. No se trata de eliminar el polo negativo, sino de aprender a polarizarse hacia el positivo. Si la polaridad nos da los dos extremos de la vara, el ritmo describe el movimiento del péndulo que oscila entre ellos. Todo en el universo tiene un ciclo. Las mareas, las estaciones, la economía, expansión y contracción, ascenso y descenso, creación y destrucción. Es un vaivén constante. Y la clave aquí no es tratar de detener el péndulo,
porque es una ley universal, es imposible. La verdadera maestría está en elevar la conciencia por encima de su oscilación, en observar el vaivén sin dejarse arrastrar por los altibajos emocionales o de las circunstancias. Llegamos al punto donde todo el sistema converge hacia la aplicación más práctica. Estos dos últimos principios básicamente nos entregan el poder de la creación consciente en nuestras propias manos. A ver, todos conocemos la idea de causa y efecto, ¿no? Pero el Kybalión la lleva a otro nivel. Afirma que el azar, la casualidad, no existe. Lo que llamamos suerte es simplemente el resultado de causas o leyes que todavía no hemos reconocido o entendido. Y aquí está quizás el cambio de mentalidad más grande de todos. La mayoría de la gente vive en el plano de los efectos, o sea, reaccionando a lo que les pasa. La maestría hermética consiste en elevarse al plano de las causas, en usar la mente para iniciar las cadenas de eventos que nos lleven a los resultados que buscamos. Ojo, una aclaración súper importante. Esto no tiene nada que ver con el género biológico o social. Se refiere a dos principios energéticos universales, dos tipos de energía que son necesarios para cualquier tipo de creación, desde la de un universo hasta la de una simple idea. Piénsenlo así. El principio masculino es la energía activa, la voluntad, la intención que proyecta e inicia. Es la chispa. El principio femenino es la energía receptiva, la imaginación que recibe esa chispa, la gesta, la nutre y le da forma. Para que algo se cree, se necesitan ambas. Sin el equilibrio de estas dos energías, ninguna creación llega a manifestarse por completo. Muy bien, ya recorrimos los 7 principios. Ahora vamos a unirlos todos, no como una lista de leyes separadas, sino como un proceso coherente y práctico para la creación consciente. Como pueden ver, no son ideas sueltas, es todo un sistema operativo para la conciencia. Todo empieza por entender que el campo de juego es la mente. Luego usamos la correspondencia como un espejo, la vibración y la polaridad como las palancas de cambio. Navegamos el ritmo como si fuera el mapa del terreno y finalmente usamos la causa y la generación como el motor para crear. Y con esto llegamos a la pregunta final que nos deja el Kybalión. Y no es una pregunta filosófica para el aire, es una invitación directa. Si los pensamientos son las causas primeras que moldean nuestra experiencia, entonces la responsabilidad y el poder de crear recaen enteramente en cada uno. La elección, al final del día, es nuestra.